Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la sesión número 11 eh, relativa a la congruencia o semejanza de diversos polígonos. Empecemos con este ejercicio. Dice, une cada figura con su par mediante una línea. La condición es que ninguna de ellas pase sobre otra sin que toque los dibujos. Pausa el video y realiza la actividad. Contesta la pregunta. ¿Qué criterio utilizaste para unir cada figura con su par? Veamos la siguiente situación. La maestra le pide a Marcos que mida la altura de su casa. Para ello, decide colocar un espejo en el suelo a 5 metros de distancia de la casa y se aleja caminando hacia atrás hasta que el espejo puede ver la parte más alta de su casa. Marcos mide 1,60 y la distancia que hay de donde se encuentra a él al espejo es de 2 metros. Observa la casa de Marcos. Aquí tenemos la altura de Marcos, la distancia que hay de él hacia el espejo y la distancia que hay del espejo hacia la casa. No olvidemos que nuestra incógnita es la altura de la casa, es decir, esta línea invisible perpendicular a la base de la casa. ¿Cómo puede conocer Marcos la altura de la casa? ¿Cuál sería la altura de la casa? Observemos las preguntas que nos van a ayudar a resolver la situación de aprendizaje. ¿Qué figuras geométricas observas en el dibujo? De las figuras que identificas, ¿cuáles son iguales? ¿Y qué criterios utilizaste para decir que las figuras son iguales? ¿Cómo podríamos resolver el problema? Veamos el tema. Se consideran figuras congruentes si tienen la misma forma, el mismo tamaño y al poner una sobre la otra, todos sus puntos coinciden. Es decir, congruentes es sinónimo de iguales. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Es decir, sus lados correspondientes son proporcionales, de acuerdo a una constante de proporcionalidad. Identifiquemos estos dos conceptos, el ser congruentes con igualdad y el ser semejantes con proporcionalidad. Veamos este ejemplo. Semejantes. Son proporcionales sus lados correspondientes. La figura no tiene el mismo tamaño, pero conserva su figura. Y son congruentes cuando son exactamente iguales. Recuerda que el conjunto mínimo de datos que permiten conocer si dos figuras son congruentes o semejantes se les llama criterios. Veamos cuáles son. Criterios de congruencia. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos de sus lados tienen la misma longitud que los lados del otro triángulo y los ángulos comprendidos entre esos lados tienen la misma medida. Es decir, se respeta este orden. El lado, el ángulo y el lado son iguales. Segundo criterio, ala, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes, es decir, iguales, si dos ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud respectivamente. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes del otro triángulo. Criterios de semejanza, es decir, que sean proporcionales. Ángulo, ángulo. Este criterio no implica el otro ángulo. No lo dice porque
A consecuencia, los tres ángulos deberían de ser iguales. Recordemos el teorema que me dice que los tres ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Entonces, si dos de ellos son iguales, el tercero forzosamente lo sería. Entonces, mi criterio se limita a decir que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces son semejantes, lo que significa que son proporcionales. Lado, lado, lado. Si sus tres lados son proporcionales, no del mismo tamaño, sino que guardan entre sí una proporcionalidad. Es decir, puede ser que A con respecto a A' sea el doble. B tendría que ser el doble de B' y C tendría que ser el doble de C'. Lado, ángulo, lado. Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, es decir, igual. Veamos el ejemplo. Una persona parada en el Zócalo observa la bandera a las 10 de la mañana y tiene la curiosidad de saber cuánto mide de altura esa hasta bandera. Los datos con los que cuenta son la distancia de la sombra de la hasta bandera, su propia altura y la longitud de su sombra. Veamos este dibujo. Esta es nuestra incógnita. Esto es un dato conocido, la altura de la persona. También sabemos cuánto mide la sombra de la hasta bandera. La persona mide 1.85. La sombra es de 20 metros. Y la sombra de la persona es de 0.8 metros. ¿Cuál es la razón de semejanza? Es decir, al dividir las dos sombras, yo obtendría la razón de semejanza. En este sentido, 20 entre 0.8 y es 25. Significa que está reducida 25 veces. Si yo quiero saber la altura de la hasta bandera, tendría que multiplicar la razón por la altura de la persona. Para aumentarla 25 veces, el 1.85, lo cual nos da x igual a 46.25. También puedo hacer una regla de 3, es decir, la altura de la hasta bandera es proporcional a la altura de la persona. Así como la sombra de la hasta bandera es proporcional a la sombra de la persona. Todas las unidades deben de estar en metros. Esta no es la única manera de establecer mi regla de 3. Puedo hacerlo de esta otra manera. En ambos procesos, multiplico la diagonal conocida y dividimos entre el número que sobra. Es decir, 1.85 por 20 y lo dividimos entre 0.8, que es equivalente a multiplicar 20 por 1.85 y dividirlo entre 8. En ambos casos, la respuesta es 46.25. Aplicando el concepto de proporcionalidad. Pausa el video para que puedas resolver este ejercicio.
Identifica si las figuras geométricas que forman la casa de Marcos son congruentes, es decir, tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Y cuáles son semejantes? Es decir, que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Si las figuras son congruentes, escribe el signo. Y si son semejantes, escribe el símbolo. Después de realizar el ejercicio, compara tus respuestas. La primera es semejante, congruente, semejante, congruente, semejante y congruente. A partir del siguiente dibujo, traza una figura congruente. Después de hacer este ejercicio, tus respuestas pueden ser estas. Después de conocer estos procesos, ¿cómo puede conocer Marcos la altura de su casa? ¿Y cuál sería esta la altura? Efectivamente, puede colocar triángulos semejantes. Después de hacer el proceso, comprueba que la respuesta es 4 metros. Identifica como falso y verdadero según sea el caso. ¿La pelota de ping pong es semejante a la de fútbol? Verdadero. ¿Una pirámide egipcia es semejante a una pirámide triangular? Falso. Si tienes duda, consulta imágenes en internet. ¿La rueda de una bicicleta es semejante a la rueda de un triciclo? Verdadero. ¿Un cono de tráfico es semejante al cono de un helado? Verdadero. Pausa el video para que realices los problemas de cierre. Compara tus respuestas y aquí la altura del edificio es de 21 metros. En el problema número 2, estos triángulos son proporcionales, por lo tanto son semejantes. Inciso B, no guardan ni proporcionalidad ni congruencia. No son semejantes ni congruentes. En el inciso C, guardan una proporción 1:2, por lo tanto son semejantes. En el inciso D, guardan una igualdad, por lo tanto son congruentes. Hasta aquí finalizamos con la sesión. Si quieres más información al respecto, consulta estas fuentes de información.